Voy a empezar con el tema 6 de matemáticas de segundo de bachillerato aplicadas a las ciencias sociales. Vamos con el tema de derivadas y voy a empezar con el tema de teoría. Es un tema muy amplio, el apartado de problemas tendrá muchos vídeos porque tiene muchísimas aplicaciones. En este tema 6 de teoría vamos a ver primero el concepto de derivada. Vamos a ver la tasa de variación media, el concepto de la derivada de un punto, en un punto, la interpretación geométrica de la derivada, las propiedades. Después el cálculo de las derivadas y por último sus aplicaciones en el crecimiento y el decrecimiento, la monotonía de las funciones, los máximos y mínimos, la curvatura en los puntos de inflexión, representación gráfica de funciones y optimización. En el primer punto, el concepto de derivada, vamos a ver primero lo que es la tasa de variación media. La tasa de variación media de una función nos sirve para determinar, por ejemplo, la tasa de variación de una población o la velocidad media de un vehículo. Vamos a ver lo que es la tasa de variación. Se define como la tasa de variación de una función f entre los valores a y b como tv de ab, f de b menos f de a. La tasa de variación media se define la tasa de variación media de una función f entre los valores a y b como a la división de f de b menos f de a entre b menos a. La tasa de variación media determina la velocidad media si la función f es una función espacio-tiempo y determina la pendiente o el coeficiente angular de la recta secante que pasa por los puntos a f de a y b f de b. La tasa de variación media de una función f en el intervalo AB coincide con la pendiente de la recta secante a la gráfica de la función que pasa por los puntos a f de a y b f de b. Vamos a ver el concepto de derivada en un punto. Recuerda que la derivada de una función en un punto responde al estudio de dos problemas que son aparentemente distintos. El primero es el estudio del ritmo de variación de la función en dicho punto y el segundo es de índole geométrica, es la derivada de una función en un punto, indica el valor de la pendiente de la recta tangente a la gráfica de la función en ese punto. El estudio de la tasa de variación media nos resultaba insuficiente para resolver determinados problemas. La definición de si x es un intervalo abierto, f de x en R, una función continua en A perteneciente a x, se dice que f es derivable en A si existe límites cuando x tiende a de f de x menos f de a partido de x menos a. Y es un número real, es decir, no es infinito. El valor del límite lo denominamos derivada de f en x igual a y lo representamos como f de a, d de f de a o por la diferencial de a partido diferencial de x. Y lo veis, f' de a y con todas sus expresiones. Si f es derivable en un punto, entonces la función es continua en dicho punto. Vamos a ver la interpretación geométrica de la derivada, la recta tangente. Hay que recordar también que la pendiente de la recta tangente a la gráfica de y igual a f de x en el punto a f de a es igual a f' de a. Por tanto, la ecuación de la recta tangente será y igual a f de a más f' de a por x menos a. Vamos a hacer un ejemplo. Para encontrar la ecuación de la recta tangente a la gráfica de la función igual a 2x al cubo más 3x en x igual a 1 buscamos la recta pendiente f' de 1 que pase por el punto 1 f de 1. f de 1 es 5, f' de x 6x cuadrado más 3, f' de 1 9. La ecuación de la recta pendiente 9 que pasa por el punto de pendiente 9 que pasa por el punto no 5 será igual a 9x menos 4. La función derivada vamos a ver ahora sus propiedades. Si una función f es derivable en un conjunto x que está contenido en el conjunto de los números reales, se llama función derivada a la función f
de f a la función que asocia a cada número real de x el valor de la derivada de f en dicho punto. A esta nueva función la llamamos como f' o de f o diferencial de f con respecto a x. Las derivadas sucesivas se pueden nombrar f', f segunda, f tercera, f cuarta hasta fn. La notación diferencial de la tasa de variación media de una función igual a f de x en el intervalo a más h es f de a más h menos f de a partido por h, siendo el numerador el incremento de la función y el denominador el incremento de la variable. Se utiliza la notación diferencial de y con respecto a x para denotar la derivada de la función y respecto de la variable x, donde diferencial de y y diferencial de x no son numerador y denominador, sino un todo inseparable. Se lee derivada de y respecto de x. Esta notación es útil sobre todo si hay distintas variables. Esto no lo veremos en este curso, pero bueno, es interesante que lo conozcáis. Vamos a ver ahora el cálculo de derivadas. Primero, la función de una derivada la función derivada es una función lineal. La derivada de una suma o una resta de funciones es la suma o la resta de las derivadas de cada una, es decir, f más g' de x es f' de x más g' de x. Si la derivada de una función multiplicada por una constante es igual a la constante por la derivada de la función, es decir, si tengo f de x igual a c por g de x, f' de x sería c por g' de x. Operaciones con derivadas. La derivada de un producto de dos funciones es igual al producto de la derivada de la primera función por la segunda sin derivar más el producto de la primera función sin derivar por la derivada de la segunda función. Ahí tenéis la fórmula. La derivada de un cociente de dos funciones es igual a la derivada del numerador por el denominador sin derivar menos el numerador sin derivar por la derivada del denominador dividido por el cuadrado del denominador. De momento os he puesto la fórmula. Y luego tenemos la regla de la cadena que expresa la derivada de la composición de funciones g compuesta con f en términos de derivadas de f de x y g de x. Si yo tengo una función h de x que es g compuesto con f, o sea f de g de x, h' es la derivada de g compuesto con f que es f' de g de x por g' de x. Os he puesto aquí la tabla de derivadas de la función constante que es 0, de la función identidad que es 1 y luego las potenciales x elevado a n y f de x elevado a n. Y según la regla de la cadena en este caso sería n por f de x elevado a n menos 1 por f' de x. La raíz de x es 1 partido de 2 raíz de x. La raíz de f de x lo mismo, solo que en el numerador pondríamos también la derivada de f de x y así sucesivamente. Y aquí tenéis las derivadas de las funciones exponenciales, de las logarítmicas y también he puesto la fórmula de la multiplicación y la división de funciones que hemos visto ya antes. Dentro del cálculo de derivadas vamos a ver la derivación logarítmica. Esta técnica consiste en aplicar logaritmos a los dos miembros de la función y a continuación derivar. La utilizamos cuando tenemos una función elevada a otra función, igual a f de x elevado a g de x, y vamos a ver los pasos a seguir con un ejemplo. Vamos a hacer la derivación logarítmica de elevado a x a la quinta menos 3x al cubo. Aplicamos logaritmos neperianos a ambos lados, neperiano de f de x igual neperiano de elevado a x a la quinta menos 3x al cubo. Las propiedades de los logaritmos nos dicen que el exponente al que está elevado puede salir fuera del logaritmo, me quedaría la expresión que veis ahí. Y ahora derivamos a ambos miembros, me quedaría f' de x partido f de x, que es la derivada de neperiano de f de x igual a 5x a la cuarta menos 9x al cuadrado por neperiano de que sería 1. Despejamos f' de x y me quedaría la expresión que veis ahí. Dentro de las aplicaciones de derivadas vamos a ver primero el crecimiento y el decrecimiento, que también se llama monotonía de una función. Si f' en un punto es positiva, entonces la función igual f de x es creciente en el punto x igual a.
y si f' de a es menor que 0, entonces la función y igual a f de x es decreciente en x igual a a. Máximos y mínimos. Una función alcanza en a f de a un máximo global o absoluto si f de a es el mayor valor que alcanza la función. Una función alcanza en a f de a un mínimo global o absoluto si f de a es el menor valor que alcanza la función. Una función alcanza en a f de a un máximo local o relativo si existe un intervalo que contiene a en el que f de a es el mayor valor de la función en ese intervalo. Y una función alcanza en a f de a un mínimo local o relativo si existe un intervalo que contiene a en el que f de a es el menor valor de la función en ese intervalo. Imagina una función continua y con derivada continua. Antes de que la función alcance un máximo, debe ser una función creciente, y después del máximo debe ser la función decreciente. Por tanto, antes de un máximo la derivada debe ser positiva y después debe ser negativa. En consecuencia, si la función tiene un máximo en un punto a de un intervalo y es derivable en dicho punto, entonces la derivada en el máximo es 0. Haremos un razonamiento similar para un mínimo. Antes de que una función alcance un mínimo, debe ser una función decreciente, y después del mínimo debe ser creciente. Por tanto, antes de un mínimo la derivada será negativa y después será positiva. En consecuencia, si la función tiene un mínimo en un punto a de un intervalo y es derivable en ese punto, entonces la derivada en ese mínimo es 0. Si una función tiene un máximo en un punto a f de a, y existe f' de a, entonces f' de a es 0. Se denomina punto singular o punto crítico de y igual a f de x a los puntos en los que se anula la derivada. Para saber si un punto crítico es un máximo o un mínimo o un punto de inflexión de tangente horizontal, podemos utilizar alguno de los criterios siguientes. El primero es que si f' de a es igual a 0, estudiamos los valores de x próximos a tanto a la derecha como a la izquierda. El segundo criterio es estudiar el signo de la derivada en puntos de x próximos a a, con lo que sabremos si la función crece o decrece en esos puntos. El tercer criterio es que si f' de a es igual a 0 y f segundo de a es mayor que 0, entonces f de a es un mínimo, y si f' de a es igual a 0 y f segunda de a es menor que 0, entonces a f de a es un máximo. Veamos ahora la curvatura y los puntos de inflexión. Si tenemos un intervalo cerrado AB, en R, definimos una función, este intervalo f es convexa en este intervalo AB, si para toda terna x0, x, x1 del intervalo, con x0 menor que x1, se verifica la expresión que veis ahí. Para la concavidad es exactamente igual, pero con la expresión mayor, f de x menos f de x0, x menos x0 mayor que f de x1 menos f de x0 partido de x1 menos x0. Lo veis ahí en el dibujo, lo veis mejor. Para esta definición no se ha impuesto que la función sea derivable. Si la función es derivable dos veces en el intervalo del estudio, se tiene que f de f es convexa en el intervalo AB si f' es estrictamente creciente, implica que f segunda es mayor o igual que 0 o f segunda mayor que 0. Lo mismo para si es cóncava, pero al revés. Observan también que si la función es convexa, la gráfica queda por encima de la recta tangente y si es cóncava queda por debajo. Del mismo modo que en los puntos de la gráfica de una función en los que se anula la derivada primera, se produce un cambio, pasa de decreciente a decreciente o viceversa, en los puntos en los que se anula la derivada segunda, también se produce una modificación en la gráfica, pasa de cóncava a convexa o de convexa a cóncava. Vamos a analizar este cambio estudiando algunos casos. En las cuatro gráficas que veis ahí en el dibujo, hemos señalado un punto y la recta tangente en ese punto.
La derivada segunda se anula en los puntos señalados de las cuatro gráficas. Vemos lo que ocurre. Observa que la recta tangente deja la gráfica unas veces por arriba y otras veces por debajo. Diríamos que atraviesa la gráfica. Hay un cambio en la concavidad. Esos puntos se llaman puntos de inflexión. Si la función y igual a f de x tiene un punto de inflexión en x igual a y existe la segunda derivada, entonces se anula f segunda de a. Representación gráfica de una función. Una de las aplicaciones del uso de las derivadas es la representación gráfica de funciones. Para hacer una representación hay que seguir un orden concreto. Primero haremos el dominio de definición de la función, después las asíntotas y el comportamiento en el infinito, las simetrías de la función, los puntos de corte con los ejes coordenados, la derivada primera para la monotonía, el crecimiento y el decrecimiento, máximos y mínimos, la derivada segunda para la curvatura, concavidad y convexidad y los puntos de inflexión. Vamos a ver estos puntos con un ejemplo. Vamos a hacer la representación gráfica de la función f de x igual a 2x partido de x más 1. Para el dominio anulamos el denominador, porque el denominador nunca puede ser 0, y nos da que x es igual a menos 1, así que el dominio será todo r menos el 1. Hacemos los puntos de corte con los ejes, con el eje x igual a 0, así que f de x igual a 0, me queda que x vale 0, es el punto 0, 0. Y con el eje y ya hemos visto que cuando y vale 0 y x vale 0, es el mismo punto. Vamos a ver las simetrías. Las potencias de x son impares, pero hay un término independiente, luego no hay simetría. Podemos comprobarlo de todas maneras. F de x, f de menos x y menos f de x, vemos que ninguna de las tres son iguales. Vemos ahora las regiones de existencia con los puntos de corte, los ejes de coordenadas y la asíntota vertical. Veremos el intervalo de menos infinito a menos 1, de menos 1 a 0 y de 0 a infinito. En el primer intervalo es positiva, es decir, la función está por encima del eje de las x, en la segunda es negativa, por debajo, y en la tercera positiva, por encima. Las asíntotas, las horizontales, analizamos el límite en el infinito. El límite cuando x tiende a infinito de la función es 2, así que y igual a 2 es una asíntota horizontal. Las verticales nos las da la excepción del dominio. Estudiamos el límite cuando x tiende a menos 1 por la izquierda y por la derecha. Por la izquierda me da más infinito y por la derecha menos infinito. X igual a menos 1 es una asíntota vertical. Como hemos visto que tiene asíntotas horizontales, no tiene asíntotas oblicuas. Vamos a estudiar la monotonía. Hallamos la primera derivada. Haciendo operaciones, f' de x me da 2 partido de x más 1 al cuadrado. Si lo igualamos a 0, vemos que la derivada nunca se anula, o sea que usamos como para ver el signo de la primera derivada los intervalos que nos genera la asíntota vertical, de menos infinito a menos 1 y de menos 1 a infinito. La primera derivada en el primer intervalo es positiva, o sea que es creciente, y en el segundo intervalo también, así que también es creciente. La función es creciente en todo su dominio. Como es creciente en todo su dominio, como la derivada no se anula, no hay máximos ni mínimos relativos. Vamos a ver la curvatura. Hallamos la derivada segunda, que haciendo operaciones me da menos 4 partido de x más 1 al cubo, que tampoco se anula en el dominio de la función, así que consideramos como antes los intervalos de menos infinito a menos 1 y de menos 1 a infinito. En el primero me sale que la función es positiva, así que es cóncava, y en el segundo me sale que la función es negativa, así que es convexa. Los puntos de inflexión, como la derivada segunda no se anula, no hay puntos de inflexión. Con toda la información que hemos recopilado podemos dibujar la gráfica de f de x, la veis ahí. Vamos a ver ahora la optimización. Algunos problemas deben resolverse mediante cálculo diferencial básico. Se llaman problemas de optimización. Para resolverlos necesitamos derivar y aplicar el criterio de la primera y la segunda derivada. Para resolver este tipo de problemas utilizaremos el siguiente método. Primero debemos de plantear la función f que debe optimizarse.
o sea que vamos a maximizar o minimizar. Calcularemos la derivada de la función f. Luego buscaremos los puntos críticos de f igualando a 0 la derivada. Y hacemos la segunda derivada para comprobar si el punto crítico es un máximo o un mínimo. Vamos a verlo con un ejemplo. Me dicen que para fabricar un depósito cilíndrico de agua se necesitan materiales distintos para las bases y para el lateral. El precio por metro cuadrado del material de las bases es de 2 euros y el del lateral es de 15. Me pide que calcule la altura h y el diámetro d para que el coste de un depósito de 10.000 litros de capacidad sea mínimo. ¿Y cuál es el precio final del depósito? Hacemos un dibujo del depósito con la altura y el radio. Tendremos que utilizar las fórmulas del área y del volumen del cilindro. El volumen se calcula fácilmente multiplicando el área de la base, que es un círculo, por su altura. El volumen es igual a pi por r al cuadrado por h. El área de la superficie es el área de las bases más el área del lateral. Como las bases son dos círculos de radio r, sus áreas se suman y el lateral es un rectángulo de altura h y cuya base coincide con el perímetro de la base del cilindro. Así que el área será 2πr al cuadrado más 2πrh. Como los precios de los materiales del cilindro son por metro cuadrado, la unidad de medida que utilizaremos será el metro. La capacidad del cilindro nos dice que debe ser de 10.000 litros, sabiendo que el litro equivale a un decímetro cúbico, tendremos que hacer un factor de conversión para obtener metros cúbicos. 10.000 decímetros cúbicos son 10 metros cúbicos. Igualamos el volumen del cilindro a su capacidad, que son 10 metros cúbicos, y despejamos la altura. La altura sería 10 partido de πr al cuadrado. El precio del material es de 2 euros por el metro cuadrado de base. Como hay dos bases, la cantidad ascenderá a 4πr al cuadrado. Y el precio del lateral es de 15 euros por metro cuadrado y ascendería a 30πrh. Así que luego la función del precio del cilindro del depósito en función de r y de h será 4πr al cuadrado más 30πrh. Si sustituimos el valor de h, me queda solo en función de r 4πr al cuadrado más 300 partido por πr, que es la función que debemos optimizar. Derivamos la función PR, la P' de R, igual a 8πr menos 300 partido de πr al cuadrado. Igualamos a 0 y resolvemos la ecuación para encontrar los puntos críticos. 8πr menos 300πr al cuadrado igual a 0. Me da que r al cubo es igual a 300 partido de 8pi cuadrado, así que r valdrá aproximadamente 2,29 metros. A partir de la primera derivada hacemos la segunda derivada, que me da 8pi más 600 partido de πr al cubo. Sustituimos el valor de 2,29 y me da positivo, o sea que confirmamos que 2,29 es un mínimo. Hallamos el valor de h para r igual a 2,29 metros, h me da 0,607 y a partir de la fórmula de PRH calculamos el precio. Sustituyendo los valores me da 196,9 euros. Os he puesto aquí una tabla resumen en el que veis la fórmula de la definición de derivada, la fórmula de la recta tangente, las condiciones para crecimiento y decrecimiento, y los máximos y mínimos, y los puntos de inflexión en la curvatura. Bien, pues este ha sido el vídeo de teoría, que en realidad es bastante corto. Ahora a continuación haré los siguientes vídeos de problemas del tema 6 de derivadas de matemáticas aplicadas a las ciencias sociales de segundo de bachillerato. Mi nombre es Mercedes López Carvajales, la dirección de mi página web la tenéis aquí y mi correo electrónico también, por si queréis poneros en contacto conmigo. Bueno, espero que os haya gustado, que os haya servido, y si os ha gustado, por favor, darle un like. Gracias.